2009 ya hicimos un trabajo de lo que hacían los hospitales y las clínicas con los residuos y los desechos hospitalarios. La verdad es que en ese momento demostramos que no había ningún tipo de rigor. De hecho, unos meses después se implementó el reglamento 126-09 en el gobierno de Leonel Fernández y ahí se le daba 2 años a las clínicas, a los hospitales y los centros afines para que se pusieran acorde a lo que establecía el reglamento en la hora de depositar los desechos y los residuos de los hospitales, porque saben ustedes que eso es un foco de contaminación y todavía hay muchos hospitales que lo tienen tirado por ahí al aire libre y muchas clínicas también. Es precisamente lo que vamos a ver y a controlar después de 9 años, si ha habido la supervisión, si ha habido la debida adecuación de la reglamentación en ese sector. Y también vamos a aprovechar para dar una pincelada de cómo está el agua, que también habíamos hecho un trabajo del agua que utilizan los hospitales, que no está filtrada y que tiene muchas impurezas. Vamos a tomar la muestra de algunos hospitales, de 2 específicamente, que pienso fueron escogidos al azar, y de esa forma determinar cómo está también el sistema hospitalario en ese sentido, el agua y la basura y los desechos hospitalarios. Es conocido que el sistema de salud dominicano tiene mucha deficiencia, en especial en el sector público. A pesar de los avances de la ciencia y de la tecnología, en nuestro país hay todavía centros hospitalarios que realmente son focos de infecciones. En enero del 2009 se promulgó el decreto número 126-09 que aprobaba el reglamento sobre los desechos y residuos generados por los centros de salud y afines. Y en un breve recorrido pudimos constatar que la situación de contaminación en los centros médicos es preocupante, además de la falta de conocimiento y orientación y cumplimiento de las normas. En ese entonces no existía ningún tipo de supervisión o de sanción para los centros médicos y tampoco se clasificaban los desechos hospitalarios de la manera correcta. De hecho, en muchos hospitales había pequeños vertederos con basura común y biomédica mezclada y al aire libre. Pudimos ver jeringas en el suelo y gasas ensangrentadas, entre otras cosas. Era en sí una situación bastante preocupante. Hoy en día, como veremos a continuación, la situación ha mejorado, pero aún se nota el desconocimiento y la falta de supervisión del Estado. Hay que tener mucho cuidado cuando se lanzan los desechos hospitalarios en algún lugar determinado, porque debemos tomar en cuenta que en un hospital hay cirugías diariamente donde se extraen órganos que tienen todo tipo de enfermedades. Y cuando eso no se maneja de forma adecuada, entonces termina contaminado el medio ambiente. La clasificación y disposición final de los remanentes tóxicos desde el 2009 ya no es una responsabilidad del ayuntamiento y la basura debe clasificarse en común y tóxica, siendo la tóxica la manejada exclusivamente por el centro médico y la común recogida por el ayuntamiento. Cada establecimiento de salud es responsable de darle cumplimiento cabal al reglamento 126-09 y al propio protocolo de manejo que ellos han desarrollado. En el año 2009, un levantamiento hecho por las autoridades de salud determinó que de 391 centros clínicos, solo 128 cumplían con los requisitos del reglamento y la ley. Esto quiere decir que 263, más de la mitad, no lo hacían. Actualmente, y 9 años más tarde, todavía encontramos centros como el Hospital Moscoso Puello, en el cual los residuos están apiñados de una manera muy poco organizada y cerca de las construcciones. Pero además, no se ven recipientes herméticos o rígidos para los residuos que se supone deben ser utilizados para las jeringas y otros efectos punzocortantes como establece el reglamento. Peor aún, en el Hospital Darío Contreras, que a pesar de la inversión sobrevalorada, según la Cámara de Cuentas en el 2016 por más de 700 millones de pesos, no se tomó en cuenta el reglamento para construir un lugar donde depositar correctamente los residuos.
Y aquí las montañas de basura compiten en altura. Y las bolsas son tiradas sin ningún tipo de cuidado. No solo está la basura muy desorganizada y mezclada entre bolsas rojas, verdes y negras, en violación del reglamento y al aire libre, pareciera como si hubiese pasado semanas o meses sin recogerla. Los desechos que tienen esas características son depositados en recipientes especializados para eso, por ejemplo, las jeringuillas, entre otros insumos, las torundas de algodón que han pasado por la sangre del paciente, todo eso va a un depositorio especial para tratarlo y manejarlo como manda el protocolo. En estos centros que hemos visto no cumplen con el protocolo y tampoco existen datos actualizados sobre la cantidad de clínicas y centros hospitalarios públicos luego de 9 años que realizan el proceso de clasificación de los desechos hospitalarios no correctamente, ni tampoco son consistentes a la hora de la disposición final de los mismos. Se está llevando a cabo un levantamiento de 47 hospitales a nivel nacional, donde están los principales hospitales del país. Por lo tanto, a pesar de que se les otorgó un plazo de 2 años a los centros médicos y afines para que se prepararan y comenzaran a practicar el reglamento correctamente, todavía hoy en día no se sabe cuántas clínicas, hospitales y laboratorios cumplen con el mismo, y como hemos podido comprobar, algunos tampoco lo hacen correctamente. Es decir, que la falta de educación, de conocimiento del personal de los centros continúa y por ende también el incumplimiento de la ley. Denuncias constantes por mal olor y gran cantidad de basura alrededor de los centros hospitalarios y afines nos llevaron a investigar a uno de los denunciados, el Centro Gastrodiagnóstico y Especialidades, ubicado en la calle José Joaquín Pérez en Gascue. Según los residentes, en la calle trasera de este centro, los residuos son colocados en un depósito que está en la zona residencial. Los que conocemos un poquito del manejo de la basura tóxica, sabemos que de por sí no se puede. O sea, en una calle urbana donde hay familias, se debe tener basura tóxica enfrente sin ser recogida, ¿okay? Y mal manipulada. Ciertamente visitamos el lugar y pudimos constatar que la clínica saca la basura mal clasificada hacia un depósito en la calle de atrás. Las fundas rojas donde se supone deben ir desechos hospitalarios sólidos, había botellas de agua, envolturas de galletas y otros que deben ir a la basura común. Pero también vimos guantes en bolsas negras de basura o fuera de ellas en una calle que ni siquiera es el centro hospitalario. Está en la calle posterior, una calle paralela, no es ni siquiera esta calle. Nosotros somos la puerta trasera de ellos. Sobre estos cuestionamientos, el director del centro, el doctor Plutarco Restituyo, dijo que ellos cumplían con la normativa y que tenían un depósito bajo llave donde normalmente botan los desechos biológicos. Que está colocado en un lugar donde nosotros normalmente llevamos básica y fundamentalmente los desechos biológicos. O sea, estamos hablando de todo lo que puede ser jeringuilla, desechables, etc. Pero en el reglamento se especifica que las jeringas y desechos sólidos cortopunzantes o también muy grandes que puedan perforar las bolsas rojas deben ir colocados en recipientes herméticos y rígidos, lo que no hay. Esos mismos buzos lamentablemente vienen y violan el candado que tenemos en ese lugar, rompen el candado y tristemente ellos pues abren las fundas rojas. Y es que el depósito de basura se encuentra fuera de los límites de la clínica violando el reglamento y la seguridad del centro no puede evitar que los buzos abran y manipulen la basura. Ahí el problema. Nos informan que tienen contratado a un proveedor informal, algo que es violatorio del reglamento, y que pasa interdiario a recoger la basura biomédica y llevarla al ayuntamiento, algo que también es incorrecto. Y en adición, los vecinos dicen que esto no es cierto. Pero tiene que haber un sistema de recolección, si no es diario, por lo menos semanal, ¿no? Por lo menos semanal, y no pasa. O sea, dan 2 meses, ¿no? Y hay una acumulación de basura roja,
y negra. Lo que tiene que haber en la República Dominicana son empresas certificadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, especializadas para el manejo exclusivo de desechos hospitalarios, que ellos tengan especialidad en el tratamiento de los desechos biológicos, de los residuos químicos, de medicamentos o de reactivos. En el país existen 13 empresas con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Salud Pública para manejar desechos biomédicos, 2 en Santo Domingo y 1 en Santiago. En la capital, Payday Recycling solo maneja los desechos del Hospital General de la Policía. La otra empresa, Alianza Innovadora de Servicios Ambientales, es la más antigua en el país, manejando este tipo de desechos y cuenta con una cartera de clientes de 23 hospitales públicos, 27 clínicas privadas, 33 laboratorios y 12 clínicas estéticas en todo el país. Migramos de la incineración al tratamiento correcto de los desechos biomédicos, que es a través del proceso de esterilización. Y actualmente no estamos quemando plástico porque eso afecta a la capa de ozono. Lo que estamos haciendo es esterilizando los materiales, los compactamos y entonces de esa manera, después de desinfectados y de haber quitado cualquier bacteria que tengan los desechos, entonces se depositan en una celda hospitalaria que tenemos para esos fines. Lo que nos hace ver que ciertamente los desechos no se están manejando adecuadamente. Pero como habíamos dicho al principio de este trabajo, el problema del sistema de salud dominicano no es solamente de los desechos, sino también el saneamiento del agua y sobre todo la supervisión. Esto es algo que ya hemos expresado en otros trabajos investigando las aguas en los hospitales, como el Padre Villini y el Moscoso Puello. Pero en esta ocasión ocurre algo sumamente preocupante en la maternidad de la Altagracia. A principios de este mes de marzo, las autoridades confirmaron un brote de bacteria Klebsiella, una bacteria que proviene de los intestinos de los seres humanos, que se aloja en aguas sépticas y que entre sus diferentes facetas puede ocasionar desde pulmonía, problemas del tracto urinario, digestivo, piel y garganta, hasta la muerte. Se estableció que dicho brote está en el área de perinatología, en la cual habían resultado infectados al menos 20 niños nacidos prematuros. Nuestro equipo de investigación fue al hospital y tomó muestras de agua de varios de los baños del referido centro de salud, pero también fuimos al Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Luego llevamos las muestras al doctor Fran Reyes. Y a pesar de que en el Hospital Robert Reed no se encontraron bacterias de ningún tipo en ninguno de los pisos de los que tomamos muestras, en la maternidad de la Altagracia la historia es muy diferente y preocupante. Hemos detectado muy altos niveles de la Klebsiella pneumoniae. Pero no simplemente la Klebsiella pneumoniae. Hemos detectado altos niveles de bacterias fecales como Enterobacter, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas, Acinetobacter, que son microorganismos también altamente contagiosos. Al principio las autoridades habían dicho que el área afectada era perinatología, pero las muestras que llevamos al laboratorio dicen lo contrario. Baños, pisos del hospital indican que la infección es en el agua y en las tuberías del hospital, es decir, en todo el centro hospitalario. Por el tipo de bacteria, la ecología microbiana que aparece, incluso Clostridium sulfitos reductores. ¿Qué significa eso? Que ellos no tienen la capacidad de poder procesar agua potable y están utilizando agua de pozo. Eso está recontaminando a todo el hospital. No solo perjudica a los pacientes y pone en peligro tanto a las madres como a los niños, sino también al personal del hospital. Porque el personal está sujeto a ser contaminado, ¿cómo? A lavarse la mano con agua fecal, con la Klebsiella pneumoniae, que es resistente a muchos antisépticos, es resistente a antibióticos y mucho más resistente a un jabón de cuava o cualquier tipo de jabón. ¿Qué podrían hacer las autoridades de salud pública para corregir esta terrible situación? Ellos han dicho que están haciendo un saneamiento, pero ¿será suficiente? Cerrar el hospital. Lo segundo, hay que clorinar y potabilizar el pozo. Tercero, hay que crear una fuente, un lugar donde pueda potabilizarse el agua, incrementar una cisterna. Esa cisterna debe mantenerse en un sistema de tratamiento y de control de calidad adecuado. Cuarto, hay que hacer choques de hiperclorinación
sostenida con el cloro adecuado en un periodo de tiempo en el cual 24, 48, 72 horas, el cual pueda estos niveles de cloro saturar las tuberías de todo el complejo, de todo el edificio y poder eliminarlo. No cabe dudas que aunque en 9 años ha habido una minúscula mejoría en la clasificación de los desechos hospitalarios, centros privados y públicos, todavía continúa el incumplimiento del reglamento 126-09. También el desconocimiento por parte de los empleados en los centros médicos sobre clasificación de los residuos y sobre todo, quizás lo más importante, la falta de interés y supervisión del Ministerio de Salud, quien es el organismo rector. Pero también persiste un problema con el agua potable en los hospitales, ya que se ha evidenciado en varias ocasiones y durante años. Y es que, como casi siempre, salvo en algunos casos milagrosos, son al final los ciudadanos y medios como el nuestro los que mantienen la supervisión que le corresponde al Estado y dan el campanazo en temas tan sensibles como la salud y el medio ambiente en República Dominicana. Los ex socios de Quirinos que fueron apresados. ¿Y qué pasaba con las autoridades mientras hacían sus fechorías dentro de un momento?